Buenos días, jueves 12 de julio de 2012, Jesús Ángel Benito, quien les habla a las 5 horas y 2 minutos del horario internacional GMT. Vamos a ver cómo circulan las cotizaciones de los principales pares de divisas en esta recta final de la presente semana. Vamos a echarle un vistazo primeramente al calendario económico. A las 8 GMT vamos a conocer el informe del Banco Central Europeo, informe mensual. A las 9, producción industrial perteneciente al mes de mayo también en la zona euro. En el Reino Unido vamos a tener una subasta de bonos a 10 años, pero no se conoce el horario definido. Ya en preapertura americana y en Estados Unidos 12.30, índice de precios de importación e índice de precios de exportación, 12.30. En el mismo horario, índice de precios de viviendas nuevas en Canadá. A las 12.30 también las peticiones semanales por subsidio de desempleo. A las 16 tendremos una rueda de prensa de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. 17, una emisión de bonos a 30 años en Estados Unidos, y a las 18 tendremos el estado mensual del presupuesto perteneciente al mes de junio en Estados Unidos. Son los datos más importantes que vamos a conocer a lo largo de la presente jornada. Bueno, vamos con el euro-dólar, que sigue en la zona del 1,2250. Ayer realizó un nuevo mínimo en el 1,2213, nuevo mínimo anual. Y esta mañana pelea por posicionarse por encima del precio de apertura de la jornada, que, como apreciamos en la imagen, lo tiene un poquito por debajo del nivel de congestión de mediano plazo del 1,2255. Atentos a esta doble barrera, porque va a ser clave para la operativa del par en la presente jornada. Como apreciamos en la imagen, el precio de apertura lo tenemos en el 1,2245, 10 puntos por debajo del nivel de congestión de mediano plazo del 1,2245. Y si se fijan en la imagen, lleva prácticamente toda la sesión asiática dando golpes, intentando posicionarse por encima del precio de apertura, y no lo consigue. Entre el 1,2245 y el 1,2255, esta doble barrera, franja de 10 puntos, la vamos a delimitar como zona muerta inoperable. Si se posicionara por encima del 1,2255, iríamos a buscar una resistencia de categoría intermedia en el 1,2290. Quebrada esta, vamos a una congestión de mediano plazo importante siempre para seguir la evolución del par, 1,2325. Si se fijan en la imagen, a principios de semana, el lunes día 9 y el martes día 10, fue clave para sujetar al alta la cotización del par. Quebrado el 1,2325, nos encontramos con una resistencia de categoría intermedia en el 1,2345. La principal barrera al alza la vamos a encontrar en el 1,2380, congestión histórica de largo y muy largo plazo. Una resistencia intermedia más, nos la toparíamos en el 1,2410, y desde ahí a la última barrera de resistencia, congestión de mediano plazo en el 1,2451, ya muy alejada de la cotización actual, prácticamente a 210 puntos de donde se encuentra en estos momentos la cotización. Si no consigue remontar la barrera de 10 puntos que se nos ha formado para el día de hoy entre el nivel de congestión de mediano plazo del 1,2255 y el precio de apertura de la jornada del 1,2245, si no consiguiera remontar al alza esta franja de 10 puntos, veríamos movimientos bajistas hasta el primer soporte de categoría intermedia, que lo tenemos en el 1,2218. Del 1,2218 vamos a buscar otro soporte de la misma categoría en el 1,2183. Quebrado el mismo, nos encontraríamos con la principal barrera de soporte del día, delimitado por un nivel de congestión de mediano largo plazo en el 1,2154. Quebrado este nivel de soporte, vamos a buscar dos soportes de categoría intermedia, 1,2122 y 1,2093. Quebrado este, la cotización se precipitaría hasta un nivel de congestión de mediano plazo en el 1,2065, muy alejado también de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, congestión de mediano plazo, 1,2240, 1,2255, actuaría como primera resistencia inmediata. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato a vigilar, 1,2218. Vamos a continuar con el par libra-dólar.
Bueno, se encuentra totalmente imantada la cotización por el precio de apertura anual, no consigue abandonarlo. Ayer se alejó un poquito del 1.5508, pero esta mañana, como pueden apreciar, tenemos el precio de apertura de la jornada justo sobre el precio de apertura anual. Doble barrera que va a ser muy importante, por supuesto, a lo largo del día. De hecho, ya lo está siendo en la sesión asiática. Si consigue remontar al alza el 1.5508, iríamos a buscar una barrera de resistencia con gestión de mediano plazo, 1.5540. Desde ahí nos encontramos con una resistencia intermedia en el 1.5568, la principal resistencia del día 1.5604, la siguiente de categoría intermedia 1.5633 y desde ahí nos vamos a una congestión de mediano plazo que actuaría como última resistencia en el día de hoy en el 1.5676 a 170 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización del par consigue desprenderse a la baja de la doble barrera que tenemos para el día de hoy en el 1.5508, si consiguiera desprenderse a la baja, nos vamos a encontrar con la principal barrera de soporte delimitada por la línea de tendencia alcista de largo plazo, que es lo que está sujetando a la cotización del par en las últimas jornadas, en el 1.5475. Repito, principal soporte del día y además inmediato. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano plazo, actuando como siguiente barrera de soporte, 1.5448 y medio, 1.5449. Otro soporte de categoría intermedia lo encontramos en el 1.5413, ayudado también por una línea de tendencia bajista de corto mediano plazo. En el 1.5413 tendríamos también fuerza de soporte importante. Otra congestión de mediano plazo en el 1.5365 actuaría como siguiente soporte importante y desde ahí nos vamos a un soporte de categoría intermedia en el 1.5329. Nivel inmediato a vigilar, precio de apertura anual y de la jornada que coinciden ambos en el 1.5508. Vamos con el par euro-yen. Bueno, sigue su movimiento bajista, estabilizado y sujetado por un nivel de congestión de mediano plazo. Es lo que está sujetando claramente a la cotización del euro-yen en las últimas jornadas, desde el pasado día 10. Vemos cómo en estos momentos justo cotiza sobre el mismo, en este nivel de congestión de los 97.29. Se está apoyando en la sesión asiática claramente. Si consigue rebotar del mismo al alza, nos vamos a encontrar con el precio de apertura de la jornada actuando como primera barrera de resistencia 97.48. Desde ahí testeamos dos resistencias de categoría intermedia en los 97.71 y 97.96. Quebrada la misma, vamos a buscar una resistencia con gestión de mediano plazo 98.16, que como saben fue clave al principio de la presente semana. El lunes día 9 la respetó fielmente. 98.16, quebrada al alza. Nos encontramos con una resistencia de categoría intermedia en los 98.45 y desde ahí a la última con gestión de largo plazo 98.75 como principal barrera de resistencia del día a 145 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del par es posicionarse y quebrar con decisión los 97.29. Si lo consigue, iríamos a buscar un soporte intermedio en los 97.00. Desde ahí nos vamos a una doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy por un nivel de congestión de mediano plazo en los 96.54, ayudado por una línea de tendencia bajista de corto mediano plazo. Atentos a este nivel en los 96.52 y medio, en 96.53, porque tendríamos la principal barrera de soporte del día. Quebrado este nivel, vamos a buscar dos soportes intermedios, 96.18 y 95.87. Quebrado este, vamos a buscar el último
congestión de mediano plazo en los 95,58, muy alejado ya de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, actuando como primera resistencia inmediata, precio de apertura de la jornada 97,48. Por la parte de abajo, mucho cuidado con el nivel de los 97,29, porque va a ser clave para la operativa, como ya lo está siendo en la sesión asiática y como lo ha sido en jornadas anteriores. Es el nivel más importante inmediato a vigilar. Vamos con el par Libra-Yen. Movimiento bajista el que mantiene la cotización del par con respecto de su precio de apertura de jornada, que el par lo tiene para el día de hoy en los 27,45. Como vemos en la imagen, en estos momentos cotiza a la baja y se apoya en el primer soporte de categoría intermedia que tenemos en los 123,18. Si consigue rebotar al alza, la primera barrera de resistencia la tenemos delimitada por el precio de apertura de la jornada en los 123,46. Es el precio de apertura, 123,46. Desde ahí nos vamos a la principal barrera de resistencia del día, delimitada por una congestión de mediano plazo y, como observamos en la imagen, respetada ya en la sesión asiática, 123,80. Y quebrada la principal barrera de resistencia de la jornada, vamos a buscar una serie de 4 resistencias, todas ellas de categoría intermedia: 124,08, 124,39, 124,70 y 125,11. Quebrada esta, la cotización iría directamente a una congestión de mediano plazo en los 125,48, muy alejada de la cotización actual, exactamente a 220 puntos. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del par es quebrar a la baja el soporte que de momento está respetando, soporte de categoría intermedia en los 123,18. Si lo consigue, vamos directamente a buscar el principal soporte de la jornada, que sería lo más factible a estas horas de la mañana, 122,86. Principal soporte del día de hoy con gestión de mediano plazo. 3 soportes de categoría intermedia los vamos a encontrar en los 122,47, 122,23 y 121,82 como última barrera de soporte para el día de hoy. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, precio de apertura de la jornada 123,46, por la parte de abajo, soporte de categoría intermedia 123,18, actuando como primera barrera de soporte. No se olviden de los 122,86 porque es la principal barrera de soporte a batir por el par Libra-Yen. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacen la plata y el oro a estas horas. La plata cotiza a la baja con respecto de su precio de apertura de la jornada, que lo tiene muy pegado al nivel de congestión de mediano plazo. Exactamente el nivel de precio de apertura lo tenemos en los 27,14. El nivel de congestión de mediano plazo lo tenemos en los 27,09. Cotiza a la baja y se apoya en una línea de tendencia bajista de corto o mediano plazo, que aunque ha sido quebrada en el tiempo, como vemos, siempre ejerce fuerza de soporte o de resistencia sobre la cotización de la plata. Estas líneas de tendencia de mediano y largo plazo, como siempre comentamos, es bueno quedarlas en los gráficos porque las cotizaciones tienen memoria. Primera resistencia, batir al alza, precio de apertura 27,14. Tan solo si se posicionara por encima de este nivel, iríamos a buscar una resistencia intermedia en los 27,41. Desde ahí a la principal barrera de resistencia 27,86, precio de apertura anual que coincide con la línea de tendencia alcista de largo plazo. Quebrada ya en el tiempo, pero como comentábamos anteriormente, siempre ayudaría al nivel de precio de apertura anual a ejercer resistencia sobre la cotización de la plata. Y quebrado los 27,86, iríamos a buscar una resistencia de categoría intermedia en los 28,09. Por la parte de abajo, si la cotización de la plata consigue posicionarse por debajo de la línea de tendencia bajista de corto o mediano plazo, nos vamos a encontrar con la principal barrera de soporte del día, delimitada por una congestión de mediano o largo plazo, 26,70, principal barrera de soporte para el día de hoy. De los 26,70 vamos a buscar un soporte de categoría intermedia en los 26,33 y desde ahí al último soporte con gestión de mediano plazo, 26,04 dólares por onza. Vigilen esta zona de los 26,90 porque está siendo clave ya esta línea de tendencia de corto o mediano plazo, está siendo clave para sujetar a la plata y sobre todo
no pierdan de vista los 26,70 porque sigue siendo el principal soporte para seguir la evolución de la plata. Y por la parte de arriba, mientras no se posicione por encima del precio de apertura de los 27,14, recordemos que tenemos una doble barrera entre los 27,09 y 27,14. Vamos a delimitar zona muerta inoperable entre los 27,09 y los 27,14. Mientras no remonte esta zona muerta, esta doble barrera, no vamos a ver movimientos alcistas para la plata en la presente jornada. Bueno, vamos con el oro, movimiento bajista también, el que mantiene la cotización del oro a estas horas. El precio de apertura lo tenemos justo sobre un nivel de congestión de mediano plazo, muy importante siempre para seguir la evolución del oro, en los 1577. En estos momentos, como pueden ver, se está apoyando el primer soporte de categoría intermedia en los 1569. Si consigue rebotar al alza, vamos a buscar la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy en los 1577. Va a ser clave, determinante, este nivel y esta doble barrera. Tan solo si se posiciona por encima de los 1577, vamos a buscar una serie de resistencias, todas ellas de categoría intermedia, 1585, 1593 y 1600. La zona psicológica de los 1600 actuaría como resistencia y la última y principal del día, precio de apertura anual, $1.608 por onza. Por la parte de abajo, si la cotización del oro consigue quebrar a la baja el primer soporte de categoría intermedia que lleva testeando unos minutos, si consigue posicionarse por debajo de los 1569, iríamos a buscar un soporte intermedio en los 1561, desde ahí al principal soporte del día, congestión de mediano plazo, 1550, y otro soporte de categoría intermedia, el último, se lo colocamos en los $1.537 por onza. Por la parte de arriba, la doble barrera de los 1577 va a ser clave para la operativa del oro, y por la parte de abajo, el primer soporte a batir, 1569. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, jueves 12 de julio de 2012. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta mañana.